Y vamos a empezar con un valor. Recuerde que el Ministerio de Educación cada semana nos está dando un valor en el cual nosotros debemos de abrir un foro abierto y en el cual usted puede expresar sus ideas y sentimientos. El tema, el valor de esta semana es la empatía. No sé si en algún momento ya hablamos de empatía. Y voy a dar paso para las personas que quieran participar. ¿Qué es la empatía? Yolisa, creo que es, digamos, cuando, digamos, una persona está pasando mal, ponerse en el lugar de esa persona y tener consideración de lo que le está pasando. O sea, ponerse en los pies de esa persona y saber lo que podría estarle pasando. Ya, muy bien, señorita Caguano. Ser empático significa sentir lo que la otra persona siente, pensar lo que la otra persona piensa, es decir, ponerse en el lugar de esa persona. Eso es ser en los zapatos de esa persona. Muy bien, señor Pion. Ahora, qué importante es que en estos siempre debemos de ser empáticos, siempre, pero aún más en esta situación que estamos pasando de aislamiento, de crisis económica, de crisis, problemas también que se llega a tener en los hogares. Qué importante es ser empático, qué importante es ser empático. Y yo me pregunto, ¿somos empáticos nosotros? Pregúntese, no me responda, solamente hágase esa pregunta. ¿Somos empáticos o somos apáticos? Entonces, eso le dejo a usted para que usted piense, reflexione. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta y vamos a ir respondiendo conforme me permite un ratito. A ver, la pregunta es, ¿qué proyecto harías con los movimientos indígenas? Porque está relacionado, y vamos a hablar de Dolores Cacuango. ¿Qué proyecto harías con los movimientos indígenas para evitar que las personas se contagien de alguna enfermedad? Piense. Le voy a dar un minutito, 2 minutos para que piense. ¿Cómo dijo la pregunta, Licen? ¿Qué proyecto harías con los movimientos indígenas para evitar que las personas se contagien de alguna enfermedad? O sea, los indígenas, ¿no? Estamos hablando de ellos. ¿Qué proyecto harías con los movimientos indígenas para evitar que los indígenas de las personas se contagien de alguna enfermedad? No se hagan al paro. En su idioma, Listen, tal vez. A ver, vamos a ir despacito. Quiero que me argumente, ¿no? Quiero que argumente. O sea, hacer un pequeño video corto como de publicidad, pero en su idioma, en quichua. Y, o sea, concientizándoles más sería en quichua, porque la mayoría de los indígenas saben quichua. Uh-huh. Así como a nosotros nos mandan que las formas de poder prevenir, de utilizar la mascarilla, tú lo dices en quichua, ¿verdad? Ajá. Muy bien, Para llegar un poco señorita. más. Muy bien, señorita Roche. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué haría usted? Proyecto muy conveniente, pero por ejemplo, podríamos fomentar la agricultura dentro de los pueblos indígenas porque es tipo su mayor medio de producción. Entonces ahí podríamos utilizar mecanismos de protección para la agricultura y también conjuntamente para prevenir enfermedades y así no terminar con el trabajo de ellos y también proteger su salud. Muy bien, señorita Melanie. Muy bien, implementar, dar ayuda, dar préstamos a las personas, a los indígenas para que ellos puedan, aparte de producir la tierra, también asesorar acerca de los contagios, ¿no? De las enfermedades. Muy bien. ¿Qué le pasa al señor Armas? Ya está dentro, porque le estoy invitando, pero no sé qué es lo que le pasa. Bueno, vamos a ver, ¿quién más quiere participar? ¿Qué proyecto haría usted con los movimientos indígenas para evitar que ellos se contagien? ¿Nadie? Bueno, voy a nombrar yo. Chango. Shaila. A ver, hija, ¿qué harías tú?
¿Me puede repetir la pregunta, Lisa, por Oh, ya he favor? dicho 3 veces. ¿Qué proyecto haría usted con los movimientos indígenas para evitar que se contagien? No sabría decirle, Lisa. Bueno, señorita Jaya, Carla, ¿qué proyecto harías, hija? No. No sabría igual dices decir. A ver, guaguas, a ver, estamos hoy, creo, hoy no queremos pensar. Usted sí puede pensar, sino que no quiere. Es diferente. Bueno, vamos a empezar. Ahí habría muchas formas de poder ayudar. Primero, siendo empáticos, no excluyendo a quienes, a los indígenas, porque por lo general son aquellas masas que son más excluidos dentro de la sociedad. Aún así, con toda esa exclusión que ellos han vivido, nosotros hemos ido viendo cómo cuando llegaron los españoles, prácticamente usted sabe muy bien que eran los indígenas los dueños de la tierra, pero cuando llegaron los españoles le quitaron y esa tierra pasó a ser parte de la iglesia. Entonces, desde ahí ellos se encuentran relegados en el sentido de que fueron excluidos de lo que les pertenecía. Ya vamos a ir viendo cómo a través del surgimiento de indígenas, sobre todo mujeres, vamos a ver en el Ecuador, tenemos ahí es una lástima que yo no les pueda dar las 3, ¿no? Pero vamos a hablar hoy de Dolores Cacuango. También tenemos a Tránsito Maguaña y en Centroamérica tenemos a Rigoberta Menchú, que fue prácticamente líderes que dejaron mucho legado a los movimientos indígenas. Nosotros estudiamos la semana anterior acerca de los movimientos indígenas. ¿Y qué habíamos dicho que eran los movimientos indígenas? Yanza, ¿qué eran los movimientos indígenas? Guille, ¿qué eran los movimientos indígenas? Sería cuando se unen todas las etnias. ¿Pero qué más? Ah, Si dicen movimientos de profesores, obviamente se van a reunir docentes, profesores, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el objetivo de unirse todos los docentes o cuál es el objetivo de unirse todos los indígenas? ¿Sería Reclamar formación de derechos. grupos étnicos por la lucha de derechos o mejores tratos? Muy bien, lucha de derechos, mejor igualdad, mejor trato, mejor consideración, ¿sí? Vamos a hablar el día de hoy de Dolores Cacuango, mejor conocida como Mamá Dulú, ¿sí? Ella nació en Cayambe en el año de 1881, para ser más exactos, del 26 de octubre de 1881. Ella tuvo una infancia, obviamente venía de padres indígenas, ¿sí? Sus padres trabajaban en las haciendas sin ser remunerados. Después ella, desde muy joven, desde muy adolescente, dio señales de rebeldía. Dio señales de rebeldía en el sentido de alzar su voz en protesta ante las injusticias que se practicaban en las haciendas. Muchos de ellos, ella también trabajaba en las haciendas y ganaba muy poco. Y ese poco dinero, no sé si alguien me le ayuda diciendo al señor Armas que no sé qué es lo que le pasa, yo le admito y él no puede entrar, ¿sí? A cada rato Sí, me Lilian sale, me está diciendo ya, que pero yo, no puede ustedes entrar. están viendo que yo sí le estoy admitiendo. Entonces, no sé qué problema tiene el señor. Bueno, continuamos con la clase. Entonces, Dolores Cacuango, como les estaba diciendo, ella viene de descendencia igualmente de indígenas. Sus padres trabajaban en las haciendas y no eran remunerados. Posteriormente, en su adolescencia, se empezó a ver rebeldía en el sentido de
levantar su voz de protesta ante las injusticias que se practicaban en esa época con las haciendas. Después ella tuvo que huyó hacia Quito, y en Quito ella desempeñó trabajos como, por ejemplo, trabajaba como empleada en una casa, ¿sí? Y ahí es cuando conoce a un amigo que se llama Juan Albamocho, quien fue de gran influencia para Dolores Cacuango. Le voy a contar quién era Juan Albamocho. Juan Albamocho era un indígena, pero que se disfrazaba de pordiosero. Y él se iba a pedir caridad en los lugares donde salían muchos abogados y jueces y todas estas cuestiones. Entonces, obviamente, él recibía limosna de todos ellos. Pero el objetivo de él fue, siempre estaba atento, escuchando las conversaciones de estos abogados, de estos jueces, y regresó a Cayambe y hablaba con Dolores Cacuango, también aquí en Quito, y le decía, sí ha habido ley para los indígenas. Dolores Cacuango era una mujer que no sabía ni leer ni escribir. Sin embargo, Juan Albamocho, le transmitía e investigaron cuáles eran las leyes que tenían prácticamente los indígenas, pero como ellos no conocían, no sabían y era una clase excluida, entonces ella sobre todo quería saber, como no sabía leer y escribir, hizo que alguien le lea cuáles eran esas leyes. Y en una asamblea, ella lo aprendió tan de memoria cuál era el artículo que ella por el cual ella luchaba por esos derechos. Es decir, que el indígena sea considerado igual que los demás, que el indígena no sea excluido. Y ella lo comentó, este artículo, y toda la gente que estaba en la asamblea se quedó con la boca abierta. Obviamente ella en su sangre tenía sangre de líder. No quería que sus derechos sean más ultrajados o sean botados al suelo. De hecho, una de las frases que ella manifestó en el tiempo es: somos como la paja del páramo que se la arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo separaremos este mundo. Mire, ¿quién me ayuda a interpretar esta frase? ¿Quién me ayuda a interpretar esta frase, por favor? Somos como la paja del páramo que se la arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos este mundo. ¿Quién me ayuda a interpretar esta frase? Lice, es como decir, digamos, que les pueden como que darle sus golpes bajo, pero aún así se van a querer intentar superarse, y así tengan full golpes, van a querer seguir luchando por lo que quieren, o sea, sus derechos y lo que sea Por lo que necesario. luchan. Por lo que luchan. Eso. Ya, muy bien, señorita. ¿Alguien más quiere participar? O sea, sería que la paja del páramo serían nuestras culturas y ya. Ya. Mire cómo ella se compara con algo de la naturaleza, con una paja. Usted conoce perfectamente las pajas del páramo. Cuando se las arranca, nuevamente vuelven a crecer. Entonces ella se compara con eso. Ella y sus movimientos indígenas se comparan con algo que, aunque sea arrancado, volverá a crecer. Y por eso dice que el mundo se sembrará a través de eso, de sus luchas constantes, de su manera de decir al gobierno. De hecho, nosotros recordamos muy bien que en octubre nos dieron una gran lección los movimientos indígenas en nuestro país. Y toda esa fuerza que tienen ellos ha sido de estas grandes líderes. Conjuntamente Dolores Cacuango con Tránsito Amaguaña, cayambeñas que lucharon por los ideales y por la igualdad de los movimientos indígenas. Que el indígena también es una persona que se merece, al igual que el resto, porque son ciudadanos con derechos y obviamente con obligaciones. ¿Bien?
Vamos a ver qué más dice aquí. Nace en la hacienda de Pesillo el 24 de abril. Yo acá tenía otra fecha, tenía el 26 de octubre de 1881. No es exacta la fecha, pero bueno, el año sí, 1881. Muere a los 89 años, después de una lucha constante. ¿Qué fueron sus logros? Los logros de Dolores Cacuango. Ya luego le voy a poner un video que a mí me hizo estremecer. La forma como ella hablaba, en su manera, ¿no? Como una persona indígena, humilde, pero esa fuerza que le ponía para decir las cosas tal cual ella las creía. En el año de 1914 fundó la Federación Ecuatoriana de Indios. Mire, con todo eso, esa frase que le dijo Juan Albamocho, sí ha habido ley para los indígenas, ella prácticamente se cogió de esa ley y luchó por esa ley, de que los pueblos indígenas deben de tener una mejor consideración, igualdad y todo. No solamente de que no sean excluidos, sino también hablando de la educación. De hecho, les comenté que ella no sabía leer ni escribir, pero eso mismo le motivó a construir las escuelas bilingües. De hecho, junto con Luisa Gómez de la Torre, fundó la primera escuela bilingüe. Obviamente se daba quichua y castellano. Mire qué logros prácticamente ella, y en París fue reconocida ella a nivel mundial, porque hicieron una especie de un estudio y en París prácticamente fue renombrada ella, al igual que Rigoberta Menchú también tuvo un premio Nobel de Asturias en España, también tuvo un premio Nobel de la Paz. Entonces, mire cómo fueron ellas prácticamente después, ¿no? Después de muertes, porque cuando están vivas nada más piensan que son personas que están haciendo revueltas, que están en contra de los gobiernos, y no es así, sino que simplemente la gente sale a luchar por lo que cree que es justo. El día de ayer, que fue feriado por el 24, el día de ayer también hubieron manifestaciones en contra del gobierno, con todas las medidas que está tomando, con toda la situación que nosotros estamos viviendo actualmente del aislamiento, del COVID. Mucha gente está muriendo, mucha gente está contagiada, mucha gente está quedándose sin trabajo. Entonces, aparte de todo lo que estamos viviendo, el presidente da nuevas medidas que aún hunden más al pueblo. Entonces, obviamente, al igual que los movimientos indígenas, los mestizos, los trabajadores, se unen en voz de protesta porque no es justo lo que están haciendo. De bajar, si una persona gana $400, bajarle a 200, cuando habíamos dicho que la canasta básica estaba sobre los 600. Imagínense. Y ahora sí se quedaron sin trabajo. ¿Cuánta gente está hoy pasando hambre? Por eso qué importante el valor de la empatía ahora. Veía un meme en el que decía, no son peores tiempos, son tiempos de ser mejores personas. Vea, qué bonita lección. Y me quedó, ¿no? Se me quedó eso grabado en mi mente. No son los peores tiempos, son tiempos de ser mejores personas. Y ahí entra la empatía como un valor importante, sobre todo en estos tiempos de crisis. ¿Ya? Les voy a compartir, señores estudiantes, un video de quién fue Dolores Cacuango, rapidito. Mientras tanto, descárguese las 3 preguntas, que es banco de preguntas de Dolores Cacuango, y de una vez, conforme va viendo el video, usted va llenando. Lice, una pregunta, ¿hay que pasar esas diapositivas? No. El banco de preguntas debe de subirlo a la plataforma para yo revisarlo. Gracias. ¿Sí escuchan? No. No, Lisa. No. Ni pone todavía. Si muero, muero. Pero uno ¿Sí siquiera escucha? debe dar para seguir. Ahí sí. Continuar. Dolores Cacuango. Y así fue. Tránsito a Maguaña. Ay, espera.
No es tránsito En Maguani. el transcurso de la historia, Cayambe ha sido cuna de grandes personalidades, valientes líderes y lideresas que se han convertido en símbolos de lucha social y han sido fuentes de inspiración para todos los jóvenes que aprenden de su trayectoria. Quédate junto a nosotros, que en este video te contaremos la vida de Dolores Cacuango y cuál fue su importancia en la lucha social campesina. Dolores Cacuango Quilo había nacido el 26 de octubre de 1881 en la comunidad de San Pablo Urcu, perteneciente a la parroquia de Olmedo. Hija de Juan Cacuango y Andrea Quilo, creció en medio de la violencia de sus patrones, el despojo de su cultura, sufrimiento y explotación de su pueblo. Para ese entonces, la represión que sufrían los indígenas era extrema, ya que las consecuencias producidas por la conquista española dieron como resultado que en 1559 los indígenas fueran despojados de sus tierras y su administración pasarían a manos de las numerosas congregaciones religiosas. La congregación de los mercedarios se haría cargo de 4 grandes propiedades y hasta 1864 crecería hasta 13 haciendas, entre ellas Moyurco, La Chimba, San Pablo Urco, Pucará, entre otras. Sin embargo, la más importante de todas sería la hacienda de Pesillo, pues para ese entonces sería el centro administrativo y financiero. El crecimiento exponencial de las haciendas y su producción se daría por una sola causa: la explotación indiscriminada de la mano de obra de los indígenas. Dolores empezó a trabajar desde temprana edad, recogiendo agua, leña, llevando a las ovejas a pastar, por lo que ya desde esa edad iría conociendo los maltratos hacia su pueblo. Años más tarde moriría su padre Juan. Esto solo perjudicaría más la situación para Dolores y su familia, porque las mujeres no podían heredar los guasipungos, lo que a su vez hizo que Dolores tome una decisión. Esta sería trabajar sirviendo a los frailes mercedarios, lo que significaba laborar más de 12 horas, sin sueldo, y como única paga, la comida. Sin embargo, poco después, tendría que abandonar aquel trabajo, pues Dolores estaría próxima a cumplir la mayoría de edad, lo que significaba que tendría que casarse por obligación, sin antes, claro, pasar por la mano de los curas. Por dichas razones, Dolores viajaría a Quito para trabajar en la casa de un militar, en donde su trabajo no sería nada menor a sus labores anteriores. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en la ciudad, habría de enterarse de muchas cosas, entre ellas que los indios tienen leyes que les amparaban. En 1897, Eloy Alfaro sería presidente del Ecuador. Él reduciría la esclavitud, implantaría el matrimonio civil. Además, expulsaría a los curas de las haciendas, y estas tierras pasarían a manos del Estado. También sería el resguardo para la lucha social de los campesinos afros y montubios. Sin embargo, en 1912 fue asesinado, y con él el sueño de las reivindicaciones sociales. No obstante, Alfaro habría dejado leyes que favorecerían a las clases populares. Esto sería la punta de lanza para que Dolores pueda luchar con mayor razón. Una vez que las tierras pasarían al Estado, estas serían dadas en arrendamiento. Es así que la hacienda de Pesillo pasó a la administración de Ernesto Fierro. Sin embargo, en el año de 1919 se daría un fuerte levantamiento en contra de su administración, donde muchos indígenas morirían a manos de los soldados enviados por el gobierno de Alfredo Vaquerizo Moreno. La victoria fue para el patrón. No obstante, debió aceptar por primera vez el pago de un salario que se fijó en 2 reales diarios para los hombres y 1 real para las mujeres. Años más tarde, habría de organizarse sindicatos en Juan Montalvo, Pesillo, La Chimba y Moyurco, los cuales estarían acompañados por dirigentes socialistas como Ricardo Paredes y Rubén Rodríguez. En 1930 se dio inicio a una huelga que duró más de 3 meses. En esa huelga se hacían peticiones como cesar los maltratos, suprimir los diezmos, proveer las herramientas a los trabajadores, suprimir el trabajo obligatorio a las mujeres. Sin embargo, y como era de esperarse, no tardarían en llegar un batallón para reprimir a los campesinos. Los medios de comunicación
En ese entonces, encabezados por el diario El Comercio, insistían en asombrarse de las osadas pretensiones de los indígenas y clamaban la aplicación de mano dura contra los sublevados, ya que según ellos sembraban el mal ejemplo de los comunistas y socialistas. Mientras tanto, a los dirigentes de los sindicatos se los amenazaba con llevarlos a Galápagos, que en ese entonces era una cárcel para los más peligrosos delincuentes. Entretanto, Dolores se había preparado. Ella nunca fue a la escuela, pues no había escuela para indios. Por esa razón, pidió la ayuda de una compañera del Partido Comunista para que le lea una y otra vez el Código de Trabajo con el fin de memorizarlo. Se cuenta que en una audiencia con el ministro de Trabajo, Dolores le recitó exactamente el artículo en el cual se amparaba su reclamo. El ministro, por su lado, se había quedado estupefacto frente a la veracidad y elocuencia de Dolores. Dolores Cacuango tenía muy claro que para lograr las reivindicaciones sociales era necesario 3 pilares: la educación, la unión y la lucha. Es así que siempre en sus discursos enfatizaba la unidad, pues solos eran muy vulnerables, pero unidos nadie los podría detener. Fue por eso que se organizó el primer Congreso de Indios en el Ecuador, mismo que se daría en Juan Montalvo, en donde fueron convocados indios del norte y centro de la sierra. No obstante, serían reprimidos nuevamente por el batallón Carchi, esta vez ordenado por el presidente Isidro Ayora. La iglesia también jugaría un rol importante en el adoctrinamiento de la servidumbre, ya que en ese entonces y en muchas de las ocasiones, los sermones de los curas iban encaminados a que los indígenas obedezcan al patrón y no reclamen por sus derechos. Y se dice que en una ocasión, un cura o sotanudo, ya que de esa forma les decían los indígenas a los curas, intentaría comprar el silencio de Dolores para que ya no siga alborotando a sus compañeros. Sin embargo, Dolores, fiel a su lucha, rechazaría tal propuesta. La organización era indispensable para la lucha social. Fue por eso que en 1944 se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, con Jesús Gualabicí como secretario general, pero posteriormente sería reemplazado por Dolores Cacuango. Esta federación reuniría a los sindicatos, periódicos y líderes de varios sectores. Para que se avance al secretario sindicato, otra propaganda, otra tesorero, 5 poniendo. Ese que ya formé el sindicato que ya comprobando, hablando con el campesino. Así pararemos para ir a Quito con el conocimiento. Ya para 1946 se había logrado que se devuelvan los guasipungos a los cabecillas de la huelga de 1931. Además, para esa fecha, ya se había logrado una jornada de trabajo de 8 horas, salario de 2 sucres 50 centavos y la eliminación del trabajo para las mujeres servicias. Sin embargo, aún faltaba algo sustancial: la educación. Dolores tenía muy claro que la educación era parte fundamental para la lucha, pues se había dado cuenta que muchos de los abusos se daban porque los patrones les negaban la existencia de leyes que favorecían sus demandas. Por tal motivo, Dolores emprendió un proyecto que hasta la actualidad se conserva: la creación de escuelas bilingües para los indígenas, para que aprendan la letra. Fue así que se crearon 4 escuelas, en Yanahuayco, La Chimba, San Pablo Urco y Pesillo. Todo esto, claro, con la ayuda de María Luisa Gómez de la Torre, quien era profesora en el Colegio Mejía y militante del Partido Comunista. Luisa, en primer lugar, enseñó a los futuros maestros, entre ellos Neptalí Ulcuango y Luis Catucuamba, quien era hijo de Dolores. Los patrones, como era de esperarse, estaban en desacuerdo, pues con ello perdían la mano de obra de los niños. Además, sería peligroso, pues con mayor razón podrían reclamar sus derechos. Con el paso del tiempo se fue observando los resultados de la educación, pues los niños aprendían y con ello podían reclamar los constantes engaños de los patrones. Así fue la vida de Dolores, sin descanso, sin pausa, como ella misma decía. Un día, 1000 muriendo, 1000 reponiendo. Una noche, 1000 muriendo, 1000 reponiendo. Así está esta vida. A pesar de todos los maltratos, toda la represión sufrida, todas las amenazas recibidas, Dolores nunca dio a torcer, pues sabía que en ella
germinaría la esperanza de días mejores de todo un pueblo. Junto a ella, Tránsito, Rubén, Ricardo, Luisa, Jesús, María, Neptalí, Rosa y tantos otros que quedaron en el anonimato a conveniencia de quienes escribían la historia. Dolores falleció a los 90 años, un 23 de abril de 1971, y está enterrada en el cementerio de la parroquia de Olmedo. Su lucha se mantiene vigente. Yo he luchado, compañeros, aquí. Tanto pobreza, tanto sangrentado. No salía a favor, ni policía, ni comisario, ni el capital de Quito. Ninguno salía a favor. Peor yendo a Barquilla, en Quito, peor allá